Ahí ya, viajeras y viajeros de Arrakis. Hoy regresamos a los áridos desiertos de Dune para conocer a los Fremen, el conjunto de tribus libres que habitan en el planeta Arrakis. ¿Cuál es su origen? ¿Cómo viven estos habitantes de las arenas? ¿Cuáles son sus costumbres y tradiciones? En estas crónicas recopilamos todos los datos sobre la cultura Fremen, extraídos del primer libro de la saga y sus apéndices, pero en ningún caso habrá spoilers sobre la trama principal. Por último, antes de comenzar, te recomiendo visitar la guía de introducción a Dune, cuyo enlace tienes disponible en la descripción. Y ahora sí, estas son las crónicas de hoy, así que poneos vuestros destiltrajes, adentrémonos en las arenas de Arrakis. Y comenzamos. El origen de los Fremen es complejo y milenario, y pese a que en su cultura existe un agudo sentido del testimonio oral, su historia antes de su llegada a Arrakis ha sido distorsionada con el paso del tiempo. Sin embargo, sí sabemos que los Fremen son el resultado de una serie de viajes migratorios realizados por los seguidores de la secta cismática llamada Zensunni. La religión de estos nómadas Zensunni surge como fruto de la combinación de otras dos religiones, el Islam Sunni y el budismo Zen. Recordamos que la historia de Dune tiene lugar muchos de miles de años después de nuestro tiempo, por tanto, tienen como base nuestra propia historia, y las religiones que forman parte de ella han evolucionado en el universo de Frank Herbert. En los últimos apéndices de Dune se dice que los Zensunni se separaron de las enseñanzas del profeta budislámico Mahomet, el autollamado Tercer Muhammad, alrededor del 1381 antes de la cofradía, y que su religión se caracteriza principalmente por su énfasis en lo místico y por su retorno a los caminos de los padres. Se sabe que estos nómadas Zensunni fueron esclavizados por el imperio, lo que les llevaría a través de diferentes colonias en distintos planetas, mientras intentaban encontrar un lugar donde no sufrieran el yugo de ningún opresor. Si nos ceñimos a la tradición Fremen, se considera que su planeta origen es Porritrin, aunque hay evidencias de su lenguaje y mitología que apuntan a un origen planetario más antiguo. Como hemos dicho, el origen de la historia de Dune realmente tiene su base en nuestra propia historia, por tanto, su base original debería de estar en la Tierra. Porritrin era un planeta cuyas condiciones de vida sencillas habían reblandecido tanto a sus habitantes, que pronto se convirtieron en una presa fácil para las incursiones de los reclutadores imperiales, que iban en busca de elementos para las colonias de Betelgeuse y Salusa Secundus. Las tradiciones Fremen dicen que el segundo planeta donde habitaron fue Salusa Secundus, el planeta natal de la Casa Corrino, la Casa Imperial, y allí permanecieron esclavos durante 9 generaciones. El tercer planeta de permanencia de la forzada migración Zensunni fue Betelgeuse. También tenemos visiones en el libro de Dune donde vemos que muchos hombres fueron eliminados y seleccionados para poblar el planeta Roshak, y más adelante el planeta Harmozeb. Todas aquellas incursiones en busca de esclavos son lloradas en una celebración ritual que los Fremen realizan en Arrakis. Precisamente Arrakis fue la última parada de su largo y terrible proceso migratorio. Al llegar allí se encontraron un planeta inhóspito. En el libro Leyendas de Dune, la Yihad Butleriana, dicen que los descendientes de los Zensunni, huidos a Arrakis, vivían en cuevas aisladas, formando comunidades que apenas lograban subsistir en el hostil entorno. Disfrutaban de escasos placeres, pero luchaban ferozmente por sobrevivir un día más. El sol abrasaba el desierto de arena, calentaba las dunas que ondulaban como olas que rompieran en una orilla amarilla. Había algunas rocas negras que sobresalían de las islas de polvo, pero no ofrecían el menor refugio del calor o los mastodónticos gusanos de arena. Sin embargo, la lucha por la supervivencia había dominado durante mucho tiempo su identidad cultural. Por tanto, la vida dura de los desiertos de Dune no hizo sino acentuar la fortaleza de los Fremen, principalmente en 2 aspectos:
Por un lado, el entorno de Arrakis requería un uso racional de energía y recursos, especialmente del agua, y esto hizo que este bien tan escaso se convirtiera en su mayor tesoro, de manera que el agua está fuertemente arraigada a sus costumbres y tradiciones. Por otro, su historial de persecución cultural exigió la imperativa necesidad de desarrollar amplios conocimientos de combate. El conjunto de estos aspectos hicieron que los Fremen evolucionaran como guerreros resistentes y eficientes, adquiriendo una serie de habilidades y un uso del entorno de Arrakis sin precedentes, todo ello para defenderse de cualquier invasor que a priori contaba con una tecnología superior y un entrenamiento formal. Dado que vivieron en los desiertos y no en las grandes ciudades gobernadas por el imperio, empezaron a formar asentamientos en las numerosas formaciones rocosas que salpican las arenas de Dune. Dichos asentamientos reciben el nombre de Siege, que significa el lugar de reunión en momentos de peligro, y en ellos encontramos un intrincado sistema de cuevas y túneles que a menudo conectan con otros Siege, en los que se establecen verdaderas poblaciones llenas de vida, albergando en su interior a miles de personas. Hasta la llegada de la casa Atreides al planeta Arrakis en el año 10.191 después de la cofradía, los Fremen habían permanecido prácticamente ignorados por el imperio. Incluso en el diccionario imperial se los llamaba los piratas de las arenas, y eran tan elusivos como el viento, hasta el punto de que ni siquiera figuraban en los censos de los registros imperiales, por tanto se desconocía con exactitud su número. No obstante, cuando Duncan Idaho, al servicio de la casa Atreides, visitó por primera vez uno de estos complejos subterráneos, descubrió que en su interior había más de 10.000 personas. Cada Siege está dirigido por un Naïf, aquel que ha jurado no dejarse capturar jamás vivo por el enemigo. Al inicio de la novela de Dune, Stilgar es el Naïf del Siege Tarf, uno de los asentamientos más grandes e importantes de Arrakis. Dentro de cada asentamiento había todo tipo de factorías y talleres, donde fabricaban armas, tejidos y utensilios. Tenían escuelas donde enseñaban a los niños desde álgebra hasta la ecología de los desiertos, además de luchar como adultos. Todo el Siege está salpicado de los denominados Yalis, los departamentos personales de los Fremen. Dentro de cada tribu hay que destacar a las Sayadinas, entre las cuales la de mayor rango es la Reverenda Madre. Tal y como dijimos en las crónicas de la Bene Gesserit, la misionaria protectiva de la Hermandad viajó a los diferentes mundos primitivos para implantar sus técnicas de leyendas y miedos, con la intención de poder abrir esas regiones a la explotación de la propia Bene Gesserit. En Arrakis se introdujeron entre los Fremen y desarrollaron la leyenda del Mesías, del Lisan al-Gaib, la voz del otro mundo, también llamado Mahdi, aquel que nos conducirá al paraíso. De manera que al concluir su misión, dejaron la figura de la Sayadina como líder espiritual de la tribu, pero con el tiempo se produjeron cambios e incluso llegaron a producir sus propias reverendas madres a través de la orgía de las especias. Estas reverendas madres conservan los recuerdos de su predecesora, de manera que su historia y su personalidad quedan arraigada a la nueva reverenda madre. Pero sobre todo, esta Sayadina, también llamada Aulilla, la amiga de Dios, no trabajaba bajo la batuta de la Bene Gesserit, sino que había aparecido paralelamente a la hermandad y por tanto escapaban a su control. En cuanto a sus costumbres, como hemos dicho antes, buena parte de su cultura se forja en torno a la preservación y el uso frugal del agua. Siendo un bien tan escaso, los Fremen han dedicado buena parte de sus esfuerzos a construir una sociedad basada en la recolección, almacenamiento y conservación de todo rastro de humedad, tanto de su entorno como de sí mismos, de manera que han desarrollado su propia tecnología para tal fin. Este es el caso de los Textile Trajes, un traje diseñado para conservar cualquier tipo de humedad procedente de un cuerpo humano. Básicamente es un tejido de varias capas que recuperan sudor, heces y orina, e incluso la sal, de manera que todo se recupera. A través de unos tubos fijados al cuello e introducidos a la nariz, la humedad que se expulsa de nuestro cuerpo se une al resto de agua almacenada en los bolsillos de recuperación, de modo que, al ser procesada, circula de nuevo hasta la boca por otro tubo por el que el usuario inspira. Con un traje Fremen en buenas condiciones, no perderíamos más de un dedal de humedad al día.
Junto al destiltraje han configurado las denominadas destiltiendas, un pequeño refugio hermético de tejido microsándwich, diseñado para recuperar en forma de agua potable toda la humedad existente en su interior, producida por la respiración de sus ocupantes. También han desarrollado otros dispositivos como el sello de puerta, que retiene la humedad del interior de las cavernas durante el día, la trampa de viento, que recupera la humedad en zonas de vientos dominantes, o los precipitadores de rocío, que almacenan el rocío a través de unos sistemas de condensación. Incluso tienen sus medidas de agua, que utilizan como monedas, una serie de anillos metálicos de distinto tamaño, cada uno de los cuales representa una cantidad específica de agua, y tienen un significado que va mucho más allá de la idea del dinero. Para los Fremen, escupir es una señal de respeto, y consideran que derramar lágrimas es un preciado tributo. Incluso recolectan el agua de las personas y animales muertos, agregándolas al almacén de agua del Siege, pues consideran que el agua, incluso la de su propio cuerpo, pertenece a la tribu. Todo este conjunto de conservación de agua tiene un contrapunto: la acumulación de cuerpos no lavados, exhalaciones destiladas de residuos reciclados y los efluvios de una humanidad, mezclados con el olor de la especia, hacen que los Siege tengan un hedor poco agradable para cualquier visitante. En palabras de Tufir Hawat, debido a los destiltrajes, apestan como demonios en cualquier lugar cerrado. Además del culto al agua, también han desarrollado una particular relación con otro de los principales habitantes de Arrakis, los gusanos de arena. Los llaman Shai-Hulud, el viejo del desierto, el viejo padre eternidad o abuelo del desierto, y lo consideran una deidad. De hecho, dicho en cierto tono o escrito con mayúscula, Shai-Hulud designa la deidad terrestre de las supersticiones familiares Fremen. Pese a que los Fremen caminan arrítmica y pausadamente por los desiertos, evitando los tambores de arena que delaten su presencia ante los gusanos, también son capaces de llamarlos, montarlos y controlarlos. Los gusanos son además parte fundamental del ecosistema de Arrakis, y como parte de su ciclo de vida, como dijimos en las crónicas de los gusanos de arena, se produce la especia melange. Esta especia, única en el universo conocido, también forma parte de la dieta de los Fremen, y con ella fabrican plástico, papel, tela e incluso explosivos. Su constante consumo, ya sea porque la respiran o porque la ingieren en su dieta, alarga la vida de los Fremen y tiñe de azul sus ojos al completo, lo que se conoce como los ojos de Libad. Con respecto a su apariencia, hay que añadir que los Fremen presentan un aspecto físico curtido y musculoso, y un cuerpo menos grueso que los humanos que ingieren grandes cantidades de agua, de modo que la falta de hidratación y la dura vida de los desiertos hacen que sus rostros aparenten mayor edad. Cuando caminan por las arenas suelen llevar ropas de color bronce y una capucha velada de negro. Tienen su propio vocabulario, como hemos podido apreciar, y entre las lenguas que conocen está el Shakovska. Además, se envían mensajes a través de murciélagos, a los que llaman ciélagos. Y es que, a través del grito de este animal, introducen un mensaje impreso con un dispositivo llamado distrans. Un mensaje que al llegar a la tribu puede ser transcrito por otro distrans. En cuanto a su jerarquía, hemos mencionado al Naif, el líder de la tribu, pero para llegar a esta posición no se establece una asamblea como tal o una elección popular, sino que se asciende mediante un desafío que intentará designar al más fuerte de la tribu. Dicho desafío se traduce en un combate cuerpo a cuerpo, en el que solo uno queda en pie tras matar a su contrario. Este tipo de desafíos también se producen entre los miembros de la tribu por cuestiones de prestigio, ley u honor. La costumbre define que el vencedor se queda con las posesiones del vencido, incluyendo su yali, es decir, su apartamento dentro del Siege, y además se hace responsable del cuidado de su esposa y sus hijos. Entre los objetos sagrados para los Fremen hay que destacar los Kris, manufacturados a partir de dientes extraídos de los gusanos de arena. Estas hojas, descritas como de color blanco lechoso y con un brillo propio, son extraordinariamente valiosas para los Fremen y consideran que si uno la desenvaina debe derramar sangre.
Tras una prueba de iniciación, se entrega estos cuchillos a los jóvenes Fremen que alcanzan la edad adulta y les guardan un nivel de culto tal que no quieren que los extranjeros se hagan con ninguno de ellos o que nadie los venda, pues si alguien con los ojos azules se hiciera con uno de estos cuchillos, podría introducirse fácilmente en cualquier siege. En cuanto a su historia reciente, sabemos que en el año 10.111 después de la cofradía, es decir, 80 años antes de los sucesos de la novela, la casa Harkonnen llegó a Arrakis para gobernar el planeta en un cuasifeudo, bajo un contrato con la compañía Shoam para la extracción de la especia geriátrica. Los Harkonnen consideraban a los Fremen poco menos que escoria. Los cazaban por deporte, nunca se preocuparon de censarlos y tenían una idea clara sobre la política respecto a las poblaciones planetarias que gobernaban. Debían mantenerlas al mínimo coste posible. Además imponían lo que los Fremen llaman el Fai, el tributo del agua, la principal tasa de especia en Arrakis. Sin embargo, pronto los Fremen se convirtieron en una profunda espina en el costado de los Harkonnen. Estos se negaban a pedirle ayuda al emperador, pues de hacerlo se mostraría como una prueba de debilidad e ineficacia de las fuerzas militares de la casa Harkonnen. Pese a todo, la agónica resistencia que los Fremen ofrecían a los Harkonnen sufrió un giro inesperado cuando en el año 10.153 después de la cofradía, el imperio eligió a Pardot Kynes como ecólogo imperial de Arrakis. Tal y como contamos en las crónicas del planeta Arrakis, un año después de su llegada, Kynes se convirtió en un líder para los Fremen. Este les habló de sus estudios y de transformar Arrakis en un planeta fértil, de modo que pronto se convirtió en un profeta, y sus estudios fueron el origen del cambio del planeta Dune. Además, también se convirtió en un infiltrado de los Fremen dentro del propio imperio, lo que suponía una jugosa ventaja. Tras la muerte de Pardot Kynes, su hijo Liet, hija, en el caso de la película de Denis Villeneuve, continuó con los estudios de su padre e incluso se casó con una Fremen, con la que tuvieron una hija llamada Chani. Al inicio de la novela, Liet Kynes lidera en secreto a los Fremen, mientras ejerce sus funciones como ecólogo imperial y juez del cambio cuando los Atreides llegan a Arrakis. Afortunadamente, el duque Leto Atreides, que ahora se preparaba para relevar a los Harkonnen en el gobierno del planeta, tenía una visión diferente sobre cómo gestionar Arrakis, y ve en los Fremen un posible aliado con el que enfrentarse no solo al complot que está orquestando el barón Vladimir Harkonnen, sino al propio imperio. Pues tener a su lado a los Fremen les ayudaría a tomar con mayor celeridad el control de Arrakis y la especia. Y quien controla la especia tiene el poder. Y hasta aquí podemos leer sobre la historia y cultura de los Fremen. Por supuesto hay mucho más que contar sobre su trama en las novelas y sus personajes, pero eso forma parte de otras crónicas y tendrán que ser contadas en otra ocasión. Hasta entonces, agradecer como siempre el apoyo de mis mecenas de Patreon que hacen posible estas crónicas. Y no lo olvides, si te gusta mi contenido, dale a me gusta, compártelo en tus redes sociales y suscríbete.